Sentadito en los campos. Mansalva. Badalona. Sentadito en los campos. Mansalva. Badalona. Pues buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mansalva de Roll. ¿Qué tal? Estamos aquí con Belén MB, que ha venido pues porque queremos hacer un programa, bueno, hace ya un tiempo que lo hablamos y bueno, ahora se acercan fechas de jornadas, ¿no? Y yo creo que es un buen momento para abordar este tema que ya hace tiempo queríamos hablar, que no es otro de que el de cómo trucos, consejos o cómo abordar, digamos, este tipo de eventos para no perder la voz en ellos, ¿no? Y para poder un poco sobrevivir a ellos sin dejarte las cuerdas vocales en el primer día, ¿no? Casi. Y para eso pues tenemos aquí a Belén, como ya he dicho, Belén MB, que estoy súper contento de que hayas podido venir. Muchísimas gracias, Belén. ¿Qué tal? ¿Cómo tienes la mansalva en el día de hoy? ¿Cómo la traes? Bien, mucha energía, que son carnavales y aquí es un ambiente festivo donde yo estoy y aquí estamos, a tope. A tope. Pues nada, es un mansalva de podcast un poco atípico porque normalmente siempre grabamos con Jordi y con Bis y hacemos esto, ¿no? De que nos preparamos un tema ahí como súper filosófico, rolero, ¿no? Y tiramos nuestras tiradas de mansalvación y demás. Pero en este caso, como es una cosa que al final es un tema muy técnico, al fin y al cabo, y es por eso que os comentaba que está Belén con nosotros, porque ella precisamente es logopeda y además de una rolera incansable y una persona maravillosa, ¿no? Pero precisamente por eso es que quería charlar con ella y quería que os explicase a todos y que compartiese con todos sus secretos mágicos, ¿no? Porque eso, ¿no? Al final las jornadas son días muy demandantes a nivel de voz, ¿no? Las partidas, luego sales o bebes o quedas con amigos, lo que decir, igual te vas de fiesta, levantas la voz también por ahí, no sé qué. Yo, por ejemplo, aparte de jornadas roleras, sí que he ido mucho a jornadas comiqueras, porque bueno, mi trabajo es ese. Y claro, allí es de locura también, ¿no? Siempre hay un altavoz puesto en el recinto ferial, tienes que hablar muy alto para poder. Así que yo ya no doy más la chapa y le cedo la palabra aquí a Belén y que nos explique, pues bueno, cómo ella ve todo este tema y qué podemos hacer para acabar vivos a nivel de... Bueno, es complejo, vamos a ir poco a poco. Empezar así directamente con jornadas es así intenso. Entonces vamos a ir un poco más despacio. Vamos a empezar simplemente con jugar en una mesa, ¿no? Digamos, rol clásico. Rol clásico de toda la vida, jugar en mesa con tus amigos o con conocidos, etcétera. Puede ser en una asociación, por ejemplo, también. Pero bueno, si estás en tu casa, en casa de un amigo, pues normalmente estás en una habitación que no es muy grande, 4 o 5 personas. Bueno, es un entorno más controlado, digamos, ¿no? Si hablamos de lo que es el ambiente. Por un lado tengo controlar el ambiente, que es lo más difícil, porque muchas veces no lo controlamos, no sabemos la acústica del lugar, etcétera. Bueno, entonces por ahí un lado tenemos en qué lugar estamos jugando. Entonces puede ser eso, una habitación pequeña, o que no sea muy grande o que no tenga los techos muy altos, etcétera. O sea, eso, la acústica del lugar influye. Si estamos en una asociación, pues a lo mejor en vez de una sala pequeña, a lo mejor es una sala grande donde hay varias mesas. Pues que lo mismo puede ser en unas jornadas, que puede ser un centro cívico, por ejemplo, que serían a lo mejor salas grandes, que a lo mejor hay 4 o 5 mesas o más. O pueden ser pabellones.
pabellones de congresos, pabellones deportivos, entonces eso ya es el acabose, porque techos muy altos, vamos, todo reverbera por todas partes, lo que tú dices, si hay además animación o gente con altavoces, tal, pues música incluso, todo empeora. Entonces, ¿en qué ambiente estamos? Claro, esto no lo vamos a poder controlar siempre, evidentemente, salvo que seamos parte de la organización. E intentemos que las mesas de rol estén un poco apartadas del resto de las actividades y es un evento donde hay actividades diversas, digamos. Incluso, disculpa, Belén, que ahora estaba pensando, incluso limitar también el espacio dentro de las mismas, de cuántas mesas hay dentro del mismo espacio, ¿no? Porque no es lo mismo yo qué sé, en 50 metros cuadrados meter 2 mesas que meter 4. Al final tener una mesa a 3 metros con otra gente jugando, ya no solamente a nivel de acústica que se mezcla todo, sino también, para el tema de la voz, sino también para el tema de lo que es la concentración en la partida, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Es más importante, sí, claro, evidente, cuanto más solos estemos, mejor. Pero por mi experiencia, es más importante que la acústica sea buena de la sala. Porque recuerdo estar, este año fui por primera vez a la Rolea y las aulas que se usan en Rolea son aulas bien acondicionadas para dar clases y tal. Y aunque estábamos 3 mesas por aula, en principio, sobre 3 incluso algunas veces había 4, no había mucho ruido, a pesar de estar mucha gente hablando a la vez. Y eso es porque la acústica era buena. Luego ya entra en lo que nos emocionemos hablando, gritando nosotros durante la partida y tal, para molestar a los demás, quiero decir, ¿no? Pero era más importante, yo digo, esto tiene muy buena acústica porque a pesar de que estamos 3 jugando a la vez, no nos estamos molestando mucho. Entonces, bueno, pero eso, claro, no lo podemos controlar mucho. Salvo que nosotros sí que tengamos, por ejemplo, en una asociación, un local y lo podemos mejorar un poco en cuanto a mejorar la acústica. Yo ahí ya no soy experta, pero poniendo cortinas, telas, cosas que absorban el sonido. Entonces, a lo mejor sí, si es tu local lo puedes a lo mejor acondicionar un poco, teniendo en cuenta eso, que haya mucha gente a la vez o tal. Pero claro, evidentemente, cuanto menos gente en una misma sala, mejor. Y si son techos altos, claro, es muy difícil, se nos va el sonido, claro, y tal. Intentar separar las actividades de rol del resto. Pero ya sé que es muy complicado esto. Bueno, otra cosa que eso, el entorno, que lo podemos controlar de manera relativa, pero luego está cómo es nuestra voz. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra voz? Ahí yo creo que es lo básico. Entonces, yo he estado reflexionando un poco sobre esto y entonces yo he pensado, Sirio dice, ¿qué tipo de máster eres? Álvaro Loman dice, ¿qué tipo de jugador eres? Y yo digo, ¿qué tipo de voz tienes? ¿Cómo es tu voz? ¿Qué tipo de voz Conoce eres? tu voz. Sí, sí, sí. Claro, entonces como yo tengo que conocer mi voz para saber hasta dónde puedo llegar. Claro. Es decir, si yo soy máster, yo tengo que saber, claro, el máster lleva todos los PNJs, cuenta la historia, hace descripciones, o sea, a veces habla durante bastante rato. Entonces, ¿yo hasta dónde puedo llegar? ¿Qué voces puedo poner, por ejemplo? O puedo hablar muy rápido, puedo hablar despacio, o sea, ¿qué puedo hacer yo con mi voz? Claro, conocer mis límites. Exacto. Saber que a lo mejor no puedo estar mucho rato hablando. Bueno, pues igual me tengo que poner y dar paso a los demás, etcétera. Y si soy jugador y quiero llevar un personaje y digo, me voy a hacer un goblin y quiero hablar así todo el rato o poner una voz y estar toda la partida o toda la campaña poniendo esa voz, a lo mejor es muy exigente para mí, porque a lo mejor estoy poniendo un agudo que me cuesta mucho esfuerzo, o un grave, Entonces intentemos hacer cosas que estén dentro de nuestras posibilidades para que no nos hagamos daño. Esto a mí me ha pasado, de tener personajes con voces así un poco peculiares y ir a jugar y decir, uff,
ostras, hoy me toca hacer de knocker inventor loco, ¿sabes? Que son como unos duendecillos que hay en Changeling y al final tiene ya una voz que ahora me costaría hacerla porque precisamente ahora me duele la garganta, así que... Entonces, para conocer tus propios límites entiendo que está la parte de autodescubrimiento, ¿no? Un poco de tú ver hasta dónde puedes llegar. Y a lo mejor hay alguna cosa que podemos hacer ya más como ejercicio para reconocer ese límite, digamos. Bueno, aparte de darnos cuenta de he jugado 2 horas o 3 horas y estoy fatal, pongamos que estás en tu casa y con tus amigos y que es como, bueno, pues a ver, como si quedara para ir a charlar, hacer otra actividad, digamos. Pero dices, oh, pues acabé fatigado, cansado. O sea, identificar qué cosas te cansan la voz. Me duele la garganta. Vale, algo has hecho, has forzado, pues te duele la garganta. A lo mejor no es que me duela, es que me he quedado ronco. Lo que decimos ronquera cuando en vez de tener mi voz, pues como que hablo más flojo, más grave, veo que me cuesta hablar. Y ya afonía ya es cuando ya no hablo nada, me quedé sin voz. Entonces, ¿esto cuándo me pasa? Pues identificar cuándo me pasa eso. Entonces ahí es donde ves, me he sobrepasado mis límites y eso no lo debería volver a hacer. Pero en el fragor de la batalla, pues todos nos emocionamos y todos estamos pasándolo bien y disfrutando y nos venimos arriba y hacemos cosas que a lo mejor, pues lo típico, ¿no? Que sacas crítico y gritas y te levantas y tal. Total. Entonces, como todos vivimos esas cosas, las emociones. Perdona, Belén, estaba pensando que en realidad desde muy pequeños nos conocemos, porque mis 2 hijas, por ejemplo, cuando vienen de una fiesta del colegio, vienen afónicas totales. Y es como, ya ahí estás dándote cuenta que desde muy pequeño estás forzando y a lo mejor es difícil. La emoción te lleva en volandas hacia la ronquera y la afonía. Efectivamente, o sea, hay muchos factores. Tenemos las cosas que más perjudican la voz. Son gritar, claro, gritar mucho rato seguido. Entonces, ¿cuándo suelo gritar? Bueno, puede ser, me emociono porque a lo mejor pues yo digo, pues aparecen los orcos y entonces gritando al ataque y entonces pues pego una voz ahí porque la historia luego lleva eso. O porque me emocioné mucho, gritar. O porque estoy en un ambiente muy ruidoso y entonces como no me oigo, levanto la voz, alzo el volumen, la intensidad de la voz y hablo más alto de lo que debería. Entonces, mucho rato seguido hablando alto, pues perjudica. Hablar muy rápido. Cuando las personas que quieren decir muchas cosas en poco tiempo y entonces aceleran y empiezan a hablar y bla, 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 pero ese bla, 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 al final lo que hago es estar hablando sin aire, agoto el aire. Sigo hablando a pesar de que no tengo aire. Es decir, se me olvida respirar porque lo que estoy diciendo es muchísimo más emocionante y más importante y te lo tengo que contar todo seguido. Entonces, dejar de respirar quiere decirse hablar sin aire, agotar el aire. Entonces, cuando agoto el aire de los pulmones, lo que pasa es que empezamos a tensar todos los músculos del cuello y forzar la laringe. Y entonces, eso perjudica mucho también. Llevo 2 de 2, ¿eh? O sea, llevo 2 de 2. Cuidadín. Y hablar rápido, o sea que... Eso son... luego, ¿qué ocurre? Como he forzado, me molesta la garganta. Entonces, voy a carraspear. Error. Prohibidísimo carraspear. Es que tengo algo aquí en la garganta. No, es que has forzado, has gritado y entonces sí, tienes algo ahí que se llama molestia por haber forzado la garganta, las cuerdas vocales. Entonces hay una molestia, hay una irritación y resulta que todo el mundo socialmente carraspea antes de hablar en público. Y eso es erróneo. Nadie lo sabe, pero todo el mundo lo hace mal. No se carraspea. Entonces, porque lo que hacemos al carraspear es aumentar la irritación, más ganas de carraspear, más irritación, más ganas de carraspear. La pescadilla que se muerde la cola. Total. Entonces, básico, no gritar, no hablar rápido y no carraspear. Porque entiendo que esa carraspera, ¿no? Que lo que queremos es como quitarnos ese lo que sea, ¿no? Que está ahí. Claro, sería, es que si tengo una flema, exacto, a lo mejor... debe ser una mucosa que incluso, ahora por lo que dices, entiendo que el mismo cuerpo la genera por algo bueno, ¿no? No, es al revés,
Las cuerdas vocales son dos ligamentos, dos músculos cubiertos por una mucosa. Bueno, tenemos dentro de la boca, tenemos una mucosa. Esa mucosa, digamos que al forzar se irrita, es al revés, es como si estuviera resentida la mucosa y entonces pues hay una irritación, notamos una molestia, esa molestia más bien casi de sequedad. Aunque parezca que tengamos una flema, no tenemos una flema, lo que tenemos es la irritación de haber forzado, puede ser una pequeña inflamación también. Entonces, el hecho de carraspear, si tuviera una flema, pues podría funcionar, pero no la tengo. No. Entonces, y si incluso puedo toser, pero no carraspear. Pero bueno, cosa importante, agua. Llevad siempre agua, botella de agua con vosotros cuando habléis, cuando juguéis muchas horas seguidas. Y más en jornadas. He estado en jornadas y los másters no tenían botella de agua. Mal. Agua con uno siempre. Que noto esa pequeña molestia, sorbito de agua. Y hay que hidratar las cuerdas vocales. Hay que hidratar esas mucosas y hay que beber. Casi obligarnos a beber incluso aunque no tengas sed, entiendo, ¿verdad? Bueno, a sorbitos. O sea, el hecho de tener la botella delante ya nos va a animar a beber. No es que haya que beber una cantidad concreta, sino que el hecho de estar hablando va a hacer que sequemos la voz y si somos de respirar por la boca, peor. Más sequedad en la garganta, más molestia, más sensación de tengo algo ahí, más ganas de carraspear. Agua, beber agua. Y por otro lado... Al respecto de esto, perdón, Belén, dices agua. Y bebidas calientes o frías en este respecto, quiero decir, yo intuyo que algo caliente o templado igual es mejor que algo frío, pero luego tengo mis dudas porque a veces me acuerdo que cuando me habían llegado a explicar que la gente que lo operan de anginas les dan helado para bajar la inflamación, entonces ahí yo estoy un poco perdido. Sí, son cosas distintas. Sí, lo de las anginas, sí, puedes comer helado y todo esto. Exacto, frío para la inflamación, eso es una cosa. Y para la voz se suele decir no tomar cosas ni muy frías ni muy calientes, es decir, la gente que le gusta comer el caldo muy caliente, pues tampoco es bueno, ni cosas súper frías sacadas de la nevera o con muchos hielos. Ahora bien, eso yo digo, depende de dónde estés. Sabes que yo entiendo que si estás a 40 grados puedes beber frío, pero claro, si estamos, yo aquí donde yo vivo, que como mucho puede haber 20, pues igual no me hace falta 3 piedras de hielo, ¿sabes? Entonces, es mejor las cosas no demasiado frías, pero con una lógica, o sea. Y eso son cosas que también cada persona lo va a notar, es decir, no a todo el mundo le afecta igual. Pero la cosa es hidratarse, que si a ti te gusta beber infusiones, pues bebe infusiones, pero tampoco... Lo que iba a decir antes es lo de no susurrar, otra. Serían las 4 claves, no gritar, no hablar rápido, agotando el aire, no carraspear, no susurrar. No susurrar porque cuando nosotros tenemos mala voz dices, pues es que tengo mala voz, bueno, pues voy a hablar así susurrando. Pero es que cuando intento susurrar también fuerzo, porque también estoy tensando aquí, porque quiero que se me oiga. Al final susurro, pero quiero que se me oiga. Entonces también tenso la parte de la laringe y de las cuerdas vocales. Así que esas son las 4 cosas básicas. Tengo el mal de cuello, como por ejemplo ahora que por la noche le quiero leer a mi hija un cuento, entonces empiezo a darme cuenta que de leerle en voz alta me está tirando, me está haciendo daño, entonces intento como bajar un poco el tono o empezar y digo, pero oye, ¿qué pasa? Si igual susurrando me duele también. Y claro, es que por lo que dices es que también estás forzando, ¿no? Hablar bajo con la voz como pueda, ¿sí? Si puedo hablar así, pues hablo así, pero no susurro. Entonces, yo siempre digo, habla con la voz que tienes. ¿Qué voz tengo hoy? Yo hoy cómo me he levantado, ¿cómo tengo la voz? Pues esa es la voz que deberías usar. Si tienes esta, es bajita, pero pues esto es lo que tienes hoy. Claro. Luego pongamos, tengo un catarro. ¿Tienes un catarro? ¿Vas a dirigir una partida de 4 horas? Pues a lo mejor no debes. Porque al final lo vas a pasar mal y no vas a disfrutar de la experiencia. No puedes aplazar esa partida para otro día. Entonces, ¿cómo estoy yo hoy? ¿Cómo tengo yo hoy la voz? ¿Cómo estoy yo?
puedo yo hacer esto y disfrutarlo. Y Muy es lo de típico las, como dice Sirio, las personas primero, pues puedo decir mi voz primero, ¿no? Bueno, claro, la voz al final es intrínseca a las personas. Bueno, estaba pensando, claro, que es que, sí, que vamos, que esto claro, yo me he visto en varias de estas, de verme con la voz mal y por lo que sea decir, venga, va, pues no voy a ser yo el que no en la partida, no sé qué, y intentar hablar menos en la partida, eso sí que... Luego al final es un rollo, porque es lo que tú dices, vas, no disfrutas, porque te estás viviendo a ti mismo para intentar no forzar, pero a la vez quieres decir cosas, y dices, bueno, va, esto no es tan importante, esto me lo guardo y sigo más adelante con otra cosa, ¿no? Ujú. No sé, vale. Ahora me estaba dando, me estaba imaginando que a mí me da la impresión a veces de hablar como muy con la garganta y otras veces como más con, no sé si el estómago, igual me estoy flipando, pero yo noto que hablo mucho de aquí y por eso siempre tengo tendencia a enfermar del cuello siempre. Vale. ¿Cómo Perdón, funciona la que voz? igual se ha ido, de lo Sí, sí, que no, no, pero explicabas. es perfecto. ¿Cómo funciona la voz? Bueno, pues la base de la voz es el aire. En nuestro caso viene de la respiración. El aire entra por la nariz, baja, llega a los pulmones y los pulsamos. El aire que expulsamos es el aire que usamos para hablar. Sube el aire, llega por la tráquea, llega a la laringe. La laringe es aquí donde tenemos la nuez, pues son un conjunto de cartílagos, ligamentos y músculos que tenemos aquí. Ocupa esto. Y dentro de la laringe están las cuerdas vocales. Al pasar el aire por las cuerdas vocales, emitimos el sonido. Las cuerdas vocales están, bueno, como en esta posición. Se llaman cuerdas, pero no son cuerdas, son como pliegues. Eso da lugar a error. Entonces están como en esta posición, entonces cuando respiramos están abiertas, separadas. Cuando hablamos están juntas. ¿Qué ocurre? Que a pesar de estar juntas, el aire pasa a través de ellas y la mucosa que dije antes ondula al pasar el aire. Entonces están aproximadas, pero el aire puede pasar. Claro, si yo aprieto demasiado, si yo digo no pasa el aire, ¿no? Y si es demasiado flojo, aproximo poco, se me escapa el aire. Es una voz muy floja, como que el aire, las cuerdas no están suficientemente juntas y se escapa el aire, ¿no? Me fatigaré porque el aire se está escapando. O me cuesta sacar la voz porque estoy apretando demasiado. Entonces, cuando grito, le doy como unos impulsos, unos golpes grandes ahí a las cuerdas vocales y perjudica. Entonces, ¿qué tengo que aprender? A usar bien el aire. Lo primero, si yo soy una persona de hablar rápido, concienciarse de que hay que hablar más despacio y hacer pausas. Entonces, no estaré forzando la respiración y todo irá mejor. Entonces, fijarse, ¿cómo hablo yo? Es esto, autoconciencia. ¿Cómo hablo yo? ¿Qué es lo que a mí me perjudica? Hablar rápido, porque yo empiezo a hablar y entonces empiezo a acelerar y entonces yo que te lo quiero contar todo junto, bla, 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 bla. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí no hay pausas. Y además, lo que empiezo a hacer es a cerrar la boca, bla, 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 porque claro, pues yo quiero ir muy rápido, pero mi boca no puede ir, y entonces empiezo como a hablar entre dientes. Cuanto hablo más entre dientes, tenso toda la zona de la laringe, toda la zona de la mandíbula y lo que pasa es que la voz no sale para afuera porque es que estoy cerrando la boca. Entonces, claro, si hablo más despacio, me da tiempo a hablar, a articular, a vocalizar y que la voz salga hacia afuera y me oigan mejor. Entonces, intentar hablar más despacio, hacer pausas, aprender a entonar, a marcar la entonación de lo que estoy diciendo, el significado de lo que estoy diciendo, el sentido de lo que digo. Y más, por ejemplo, en las partidas de rol, que siempre estamos como dando una intención a lo que decimos. Puede ser una intención de misterio, una intención de sorpresa, de alegría. Bueno, entonces ahí es interesante aprender a entonar, ¿no?
Y luego, si de verdad yo quisiera hablar más alto, pues esto ya sería en plan como los actores y los cantantes. Habría que aprender ejercicios de respiración para proyectar la voz y sacar el aire de abajo. No es del estómago exactamente, decimos, es del diafragma, ¿no? Por debajo de los pulmones está el músculo diafragma, entonces aprender a usar ese músculo para impulsar el aire y que esa proyección salga del aire, no de apretar la garganta, que no nos lleva a nada. O sea, esto me parece súper interesante. Yo, por ejemplo, que hago impro teatral, ya lo sabes seguro porque doy mucho la chapa con esto, no lo he tenido la suerte de tener este curso todavía, pero sí que es uno de los cursos a los que nos podemos apuntar, que es precisamente, se llama Tu voz en escena. Y una parte importante es la de esta, ¿no? Incluso recuerdo, no, la de proyectar, aprender a proyectar, digamos, y es, ahora que lo decía es verdad, ¿sabes? Recuerdo que decía que sería el diafragma. Una cosa que dice el profesor, este profesor que tenemos en Impro, Pepo, que es un crack absoluto, él habla de calentar las cuerdas vocales y habla de, que creo que es como una especie de sonido como... y está como un buen rato cuando se levanta por la mañana, creo que me dijo como haciendo eso antes de hablar o de... No estoy muy seguro cómo es, seguro que tú lo sabes y no sé hasta qué punto esto nos puede llevar a nosotros, si hay que hacerlo mucho tiempo o cómo iría o no sé. Vale. Pensemos que los deportistas entrenan, calientan sus músculos antes de salir a una carrera. Y de la misma manera, si nosotros vamos a estar hablando 2, 3 o 4 horas, pues o un profesor que da clase o una cosa así, si los que usan la voz de manera habitual, pero de manera continua, pues deberían calentar la voz también. Hay varios ejercicios de calentar la voz. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer la R, pero no a todo el mundo le gusta le sale hacer la R continua. Entonces, la R sería hacer... Podemos hacer la R sin sonido. Es decir, hay vibrar la lengua. Y vamos a hacer sirenas. Escalas musicales, hasta cada uno hasta donde llegue, no quiere decirse que haya que hacerlo ahí. O, vale, no me sale la R. La R está muy bien porque vibra la lengua y la lengua está unida a la laringe, entonces hace como efecto masaje. Y luego el hecho de hacer subir y bajar o escalas, sube un poco, baja un poco. Pues lo que hacemos es que esa musculatura de las cuerdas vocales es como, pues como calentar, estirar un poquito el músculo para prepararlo para hablar. Lo podemos hacer con la M. Puedo hacer una M continua. Puedo hacer la M así sola o puedo hacer ma, mo, mo. No quiere decir que tengamos que separar cantar, no es esto, sino que es como, o puedo decir, contar los números de los días de la semana, podemos decir, por ejemplo, los días de la semana preguntando. Puedo decir lunes, martes, despacio. Luego decir lunes, martes. Es decir, ir de grave a agudo, que haya un cambio para ir entrando en calor un poco. Pero bueno, puedo canturrear una cancioncita suave que me sepa, o sea, que no sea muy... Pero eso, hacer algo antes de... Que sería un poco también como los ejercicios de impro que tú haces, en plan de... Eso me va a preparar para luego entrar en el personaje, entrar en la ambientación, entrar... Pues la voz lo mismo, la puedo preparar un poco y si yo ya tengo un personaje, pues puedo hacer como un poco, hablar como el personaje, un poco de práctica ahí, ¿no? Qué guay, qué guay. Y entonces, por ejemplo, estos ejercicios de los que estamos hablando, ya te digo, el profesor este que te comentaba, creo que él los hacía cuando se levanta, lo primero que hace, antes de empezar a hablar con nadie, se está un rato haciendo esto, no sé, 5 o 10 minutos, no lo sé, o incluso antes de subir al escenario. Exacto. No sé en qué momento lo recomiendas, si realmente es mejor hacerlo cuando te levantas y luego antes de empezar a usar bien la voz o como... Es que esto depende, ¿no? Porque, a ver, si es para una persona que habla cara al público,
por las mañanas, pues claro, por la mañana antes de ir a trabajar. Ves que si es para nosotros que vamos a jugar una partida, pues puede ser antes de ir a la partida o de empezar la partida, un poco antes. O claro, siempre por la mañana hay que tener en cuenta que nosotros nos despertamos y el cuerpo ha estado en reposo, los músculos en descanso, y entonces ahí como el tono muscular baja un poquito. Entonces siempre lo que hagamos por la mañana ayuda, porque es para entrar o soy una persona que realmente soy poco habladora y durante el día hablo poco. O sea, hay las dos cosas que perjudican la voz. Ser muy, muy hablador, hablar mucho, gritar mucho, tal, y ser poco hablador. Yo soy poco hablador, pero luego me gusta jugar al rol y juego 3 horas seguidas hablando. Pero a lo mejor todo el día no hablé. Entonces, Claro, como no hablé, estando, ¿no? Ahí, en ese espacio de tiempo, algo que para tu voz no es normal, digamos. no tengo el músculo entrenado y a lo mejor eso me conlleva mucho sobreesfuerzo. Entonces, pues antes de ir a hacer eso, pues calentar la voz. Vale, entonces hemos estado hablando un poco de los factores de riesgo, digamos. Hemos explicado un poco cómo funciona el tema, ¿no? de la voz en sí, digamos, ¿no? Y ahora estábamos diciendo, pues, por ejemplo, algunos consejos, ¿no? Para preservar para no sufrir tanto con ella, como podía ser, por ejemplo, de calentar en momentos concretos. Y en esta dirección, digamos, ¿qué nos podrías recomendar, Belén? A lo mejor que nos pudiera ir bien, pues entiendo que ahora ya es lo que decías, ¿no? Esto nos puede servir tanto en jornadas como en casa, como jugando online incluso, ¿no? Sí, online es otra cosa que quería comentar porque es como un poco diferente, en el sentido de que tenemos unos medios técnicos. Entonces es distinto porque aquí yo creo que lo fundamental es que todo funcione bien, es decir, que nos oigamos bien en el online. Es decir, tener buenos cascos, tener buen micrófono, evitar los ruidos en la sala, en la habitación donde estemos, del hogar. Entonces, si yo oigo bien a los demás, no forzaré. Pero si esto lo hacemos cuando hablamos por teléfono, que vamos por la calle con el móvil y como hay ruido, Sí. yo grito. Digo, pero si tengo un micrófono, que el otro me va a oír. O sea, pero yo no me oigo. Entonces yo no oigo al otro. Como yo no oigo bien, grito. Sí. Entonces, Pasa mucho. ¿qué ocurre en el online? En el online es que yo a ti te oigo bajo y te subo el volumen. Entonces, lo que más interfiere es que haya ruidos, que haya pitidos, que haya cosas del ordenador que no estén bien reguladas, que los cascos que no tengas cascos, que tengas altavoz, que interfiera. Eso interfiere muchísimo. Entonces, nos sentimos molestos y luego tendemos a gritar más. Llevar los turnos de conversación, porque aquí lo importante es llevar el turno. Yo me emociono, yo quiero hablar todo el rato y corto a los demás. Entonces es como intentar... Es muy típico en general, ¿no? Que como que incluso una discusión, ¿no? Parece como el que tenga que llevar la razón, el que además se lo escuche es el que más grite, ¿no? Que a veces en mi familia pasa eso, ¿verdad? En mi familia, con mis padres y todo. El otro día estaba este fin de semana con mis padres en el pueblo y aquello era una locura. Era en plan, ostras, pero estábamos intentando jugar a un juego de mesa y decías, ¿qué sentido tiene esto? Pero si lo único que estamos haciendo es gritar, nadie se entera de nada. En fin, sí. Entonces, el online es un poco diferente porque primero que los medios técnicos funcionen bien, poner de nuestra parte para tener los medios técnicos apropiados para que todos nos oigamos bien. Si ponemos música, a ser posible que sea en algún medio que cada uno se pueda regular su música. Como el Watch Together, por ejemplo. Por ejemplo, porque hay personas que les gusta mucho la música, le ayuda a la inmersión, y hay personas que les molesta. Y que cada uno, sobre todo, se pueda poner su volumen como le venga bien. Porque como el volumen esté para todos igual y no lo puedas cambiar, hay veces que es como que no oyes bien, te cansas porque estás intentando prestarle atención a algo y ahí tienes como una interrupción, hay algo que es molesto. Total. Entonces, eso por un lado.
Por otro lado, hay que tener en cuenta es eso, que al tener el micrófono no tenemos que gritar. O sea, ahí ya sí que, bueno, sí, yo grito y tú me bajas el volumen, que es lo que puede ocurrir. Pero si yo quiero hacer como que grito, tengo que hacer lo contrario. Entonces tengo que, si tengo un micrófono de mesa, pues alejarme para que no darle el grito al otro de repente, o si no, imitar un grito sin gritar, que eso sería como, ¿pero qué estás haciendo? ¡Vuelve! ¡Rápido! Entonces lo que hago es hablar más flojo, pero como alargar las vocales, ¿no? Entonces imitar cómo sería un grito, pero más bajo. Entonces, la sensación puede parecernos que estamos gritando, pero no grito. Al hilo de esto y retomando una cosa que decías antes, ¿no? De que cuando susurramos también forzamos, el profesor este que te comento de impro, el Pepo, nos comentaba que nosotros en teatro no susurramos en escena, lo que hacemos es meter aire. Decía, meter aire para hacer ver que hablas de flojito. Exacto. No, como esto nos podrías hacer un ejemplo para ilustrarlo, porque yo creo que lo haría mal. Que sería como no sé, a mí me quiere sonar que es como un estamos aquí, vamos a entrar muy despacio por la puerta. Es como meter aire, digamos, ¿no? Entre las palabras. Claro, no sé si lo he hecho bien, No, me refiero que es complicado esto de reproducir aquí, porque no es lo mismo, nosotros tenemos un micrófono y cuando estás en el teatro, tú tienes que proyectar la voz para que te oiga en la última fila, Pero arriba del todo. Estamos en unas jornadas, en una mesa. A lo que me refiero es a que tienes que proyectar la voz y claro, eso, metes aire para que parezca que hablas bajo, pero no estás hablando bajo. O sea, eso ya es, bueno, claro, es muy complejo, eso es de nota. Sí, pero él creo que ha hecho también algo de actor de doblaje. Claro, es que eso es lo que, es como critical role, dices que nosotros no somos actores de doblaje, que esta gente ha estudiado mucho para hacer todo lo que hacen, para poner las voces, para todo, ¿no? Entonces es como en plan de eso todo se estudia. Entonces, bueno, poco a poco. Claro, entonces cuando digo yo quiero gritar, pero no estoy gritando, ¿pero qué haces? Entonces como alargo las vocales, hacer todo como más largo para darles la sensación de que uno habla de lejos, ¿no? Y al revés, si yo quiero hablar bajo y oye, mira, es que ¿tú qué piensas de esto que está diciendo? Sí, haces como lo que decía antes, que las cuerdas vocales no se aproximen tanto y dejar que se escape un poquito el aire y bajar un poquito la voz. Molt bé. Pues esto, me interesaba también seguir un poco con, por ejemplo, vale, ahora vamos a ponernos, ¿no? Un tema que a mí realmente me interesa bastante, ¿no? Es el tema de las jornadas, ¿no? El tema de las jornadas o las mesas presenciales o los clubs de rol donde compartimos salas, ¿no? Y además me interesa porque ahora dentro de relativamente poco, en menos de un mes, ya tenemos la ShadowCon aquí, ¿no? Espero, ¿vas a poder venir, Belén? Sí. Nos vamos a conocer en persona, qué guay. Pues eso, ¿qué le podríamos decir a nuestros amigos Shadowlanders y a todos los demás, ¿no? Que, por ejemplo, este fin de semana yo también voy a dar rol sutada, luego hay miles de jornadas. Sí, yo este fin de semana voy a Bilbao también, a unas jornadas. ¿Qué les podríamos decir a nuestros amigos jornaderos para que preserven su voz, ¿no? Ya hemos dicho que el conocernos a nosotros mismos, nuestra propia voz, es uno de las claves, ¿no? Vamos a hacer como así, antes de acabar, unos cuantos tips para sobrevivir a jornadas. Bueno, eso, repasamos. Si eres organizador, primero, mira a ver qué espacios tienes. Y los que tengan los techos menos altos y donde haya menos, a ser posible, intenta poner las mesas de rol en espacios cerrados y, claro, las menores mesas posibles juntas que puedas o que haya una distancia entre ellas. Intentar tener disponible botellas de agua para los másters, a ser posible también, eso sería un detalle por parte de la organización. Y luego, otra cosa es, claro, es que aquí influye tantas cosas. Si son recintos si tienes, claro, hay que ventilar. Si tienes ventanas abiertas y hay tráfico por fuera, más ruido que añadimos. Entonces, bueno, es que hay que tener el equilibrio entre ventilar y el ruido.
Intentar separar eso, los altavoces de donde esté el rol. Y luego, como yo soy un máster que voy a llevar una partida a unas jornadas, muy bien, si puedo saber con antelación cómo es la mesa donde me va a tocar, cómo es el espacio, pues bueno, me puedo hacer una composición del lugar. Si puedo ir un poquito antes y ver qué tengo, pues bueno, para hacerte la idea. Aunque haya mucho ruido, intentar hablar, en vez de gritar, hablar despacio y vocalizar. A pesar de que haya ruido, por más que grite yo, pues es mucho ruido y más ruido. Pero si lo que hago es vocalizar y ir más despacio, marcar más las palabras, pues se me va a entender aunque no hable alto. Los demás, los que juegan, tienen que intentar poner un poquito de atención también, claro, a la persona. Y yo esto lo he visto una persona en unas jornadas cuando estuve en las LES, que estábamos en un pabellón enorme con un montón de rol y juegos de mesa y de todo junto. Y yo digo, esta persona no está gritando y se le está entendiendo. Bueno, pero está concienciada de que da igual que grites porque hay mucho ruido. Entonces, como pues todos tenemos que estar prestando atención y estar atentos. Y él estaba hablando bajo, realmente. No dejarnos llevar por el ruido que tengamos alrededor. Y luego entiendo, ¿no?, que también por una cosa que comentabas al principio, el tema de preservar la voz, ¿no? Esto supongo que te refieres a fuera de los espacios estrictamente de juego en sí, ¿no? Y luego, pues, que claro, en esos espacios, en las partidas y charlas y demás, pues, si estás como ponente, pues evidentemente tienes que utilizar la voz. Entiendo que fuera de estos espacios intentar economizar tus palabras para darle menos caña, digamos, ¿no?, al aparato fonador. Eso sería lo ideal, pero claro, nos vamos a encontrar con un montón de gente. Claro, nos vamos a encontrar con un montón de gente y queremos hablar con ellos. Es complicado, claro. A ver, si la recomendación fuera para un profesional de la voz, diría, bueno, pues tú eres maestro, vas a dar clase 5 o 6 horas seguidas, intenta luego hablar lo menos posible en tu casa. Claro, dentro de lo que tienes familia y cosas que hacer. Pero aquí, claro, cuando son momentos festivos, como si dijéramos, es más complicado, claro. Es decir, si tú... yo creo más bien es ¿cuántas partidas vas a llevar a las jornadas? ¿Vas a llevar partidas en todos los turnos? En vez de 4 igual llévate 2, ¿no? Claro, ¿a qué turnos vas a llevar partidas? ¿A las nocturnas? O sea, ¿tarde y noche? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dormir la mañana y luego diriges tarde y noche? ¿O no? ¿Vas a dirigir por la mañana o por la mañana y por la noche, pero por la tarde descanso? O sea, igual ahí el número de partidas que un máster lleva a unas jornadas, un narrador o narradora, es interesante darse cuenta de cuáles son nuestras capacidades. Esto iría un poco dentro de conocer tu propia voz, ¿no? También conocerte a ti mismo y tus limitaciones también, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí. Después de haber estado en la rolea y que hay 4 turnos de partidas, pues he visto eso, sí. Que igual hay que balancear un poco. Qué guay la rolea. A ver si el año que viene puedo ir. La verdad que me apetece mucho. Y bueno, no sé, Belén, si se te queda algo en el tintero que quieras compartir con nosotros, porque por tiempo más o menos yo debería ir plegando. Sí. Y nada, no nos ha sé. quedado lo único que nos ha quedado es otra manera de rolear, que es el rol en vivo, Ajá. y que suele ser en espacios abiertos, a lo mejor más naturales o en salones o en fin, ¿no? Y que tú estás siempre dentro del personaje. Claro, son muchas horas, a lo mejor si es un rol en vivo de un fin de semana, si es un rol en vivo de salón de 4 o 6 horas, pues igual. Pero tú estás dentro de ese personaje, no estás en la mesa con una ficha y estoy dentro fuera a lo mejor, sino que tú estás todo el rato dentro del personaje. Y a lo mejor, pues depende de cómo sea tu personaje, a lo mejor es un personaje malvado o un personaje, no sé, que tú le has puesto, pues eso, una voz o te has creado
un personaje, pero que tienes que tener en cuenta que vas a estar dentro de ese personaje muchas horas seguidas. Entonces es como en plan, ten cuidado con qué voz le quieres poner a ese personaje si lo vas a llevar muchas horas seguidas. Que te puede pasar factura, claro. Pues mira, también me lo apuntaré porque justo en julio creo que me he apuntado a mi primer vivo. Tengo muchas ganas porque me he dejado liar por Elena, digo, y por Elena, por Isabel Caótica Aries, Muy bien, muy bien. que me ha estado pinchando hasta que al final pues me ha liado porque soy carne de vivo en realidad, siempre lo he pensado, pero Exacto. bueno. Y abrigarse por las noches en los vivos. Ay, el cuello, es verdad, taparse mucho el cuello, siempre dicen que va muy bien también, ¿verdad? Eso es, que claro, esto depende, claro, si estamos en nuestra casa, pues nada, las recomendaciones estas del frío y el calor se refieren al aire acondicionado, ya, que eso no lo había dicho, ya la calefacción. Ahora que es invierno, los que vivimos en sitios fríos, pues si ponemos mucho la calefacción reseca las mucosas, entonces beber más agua, incluso hacer vaos de vapor de agua, no hace falta echarle nada, o sea, vapor de agua hervida, que no esté el ambiente seco. Y el aire acondicionado... También, ¿eh? Yo me acuerdo que con las pequeñas lo usaba mucho. Eso. Y el aire acondicionado, en verano con el calor, evidentemente, donde hace mucho calor hay que usarlo, también reseca mucho las mucosas. Entonces, hay que intentar, bueno, ver si hay o personas que trabajan en sitios con que el aire acondicionado les cae encima, suele ser también malo. Entonces, eso. Y si estamos al aire libre, pues eso, en los roles en vivo, por las noches suele refrescar donde se hacen roles en vivo, que suelen ser sitios en la naturaleza, campamentos, etcétera. Entonces, llevarse ropa de abrigo, aunque haga calor de día, puede que de noche refresque. Pues mira, me parece muy guay. Yo solo añadiría una cosa que a mí personalmente me va muy bien, ya esto fuera del rollo más técnico, ¿no? Tuyo como logopeda, pero sí que, por ejemplo, a mí me va muy bien el jengibre, hacer una lámina de jengibre, quitarle un poquito la pielecilla y esa misma lámina, hay quien hace infusiones, que también va muy bien, sí. Pero yo me como el jengibre directamente. Sí, me lo enseñó mi padre hace poco y mi padre... El jengibre es un desinfectante natural. Entonces, las infusiones de jengibre vienen bien también. Pero es que es un poco fuerte porque no todo el mundo... Es fuerte. Jengibre, pero masticarte un trozo de raíz de jengibre... Hay que ser fuertecillo, ¿eh? Esos jugos, digamos, no fuertes que te bajan por el... tiene un momento de picor, pero a la vez mucho de alivio, ¿no? Y yo intento a diario... Bueno, yo sí que... Una cosa que no recomiendo... Y la miel, evidentemente. Una cosa que no recomiendo para nada es otro clásico que no sabemos que no viene bien, que es tomar caramelos. Ay, tengo la garganta no sé qué, ay, me da la tos, ay, me voy a comer un caramelo. No, beber agua. Olvidaros de los caramelos es porque me apetece un caramelo, pero no nada de esto, o sea, agua. De hecho, creo que con eso nos vamos a quedar, Belén, porque me parece que es el consejo, ¿no? El super mega consejo es siempre lleva tu agua encima y siempre hidrátate y hidrátanos. Y conócete tus límites, conoce tu voz. Muy bien. Pues oye, Belén, muchísimas gracias por venir de verdad aquí a Mansalva de Rol. Un placer volverme a encontrar contigo y bueno, que siempre es un placer de jugar contigo o estar un rato contigo charlando, lo que sea. Y muchísimas gracias por ilustrarnos un poco con todo este tema de la voz, que a veces parece como que es el gran desconocido en el rol y es una herramienta que estamos utilizando básicamente. Sin ella no... es muy difícil jugar, ¿no? Supongo que se podrán hacer otro tipo de partidas, ¿no? Como Alice is Missing y cosas así, pero pues eso, un poco de atención a ese... Gracias a ti por invitarme y así podemos hacer un poquito más de difusión de este tema, que no se ha hablado casi nada y a lo mejor a partir de ahora se habla un poquito más. Pues nada, muchísimas gracias, Belén, en serio. Esta es tu casa, cuando quieras, si quieres, ya sabes, te vienes, hacemos lo que sea. Y nada, mansalveros y mansalveras, pues apuntar lo que ha dicho Belén y en la ShadowCon, por ejemplo, ya lo podemos empezar a poner en práctica. Así que nada, muchas gracias a todos y todas por escucharnos y que vaya muy bien.